The Lincoln Spring Sales Event is on now, and there's never been a better time to experience the feeling of driving a Lincoln. Pictures, sunlight through the available panoramic vista roof, music, weather, and maps on the 48-inch panoramic display, and a drive so smooth that inspiration rides up front. Stepping out better than you got in. That's the Lincoln feeling. Get behind the wheel of the 2026 Lincoln Nautilus SUV and discover exceptional offers only at your local Lincoln retailer. ¿Has escuchado la historia de Dina, la hija de Jacob, cuyo encuentro con Siquem desencadenó una serie de eventos llenos de intriga y conflicto? Hoy, nos sumergiremos en los relatos del Génesis para explorar los desafíos y las decisiones difíciles que enfrentó Dina en medio de una situación complicada. ¿Qué nos enseña la historia de Dina sobre la importancia de mantener nuestros valores y principios en situaciones difíciles? ¿Cómo su experiencia nos ofrece lecciones atemporales sobre la integridad, el respeto propio y la valentía para enfrentar las circunstancias adversas? Prepárate para un viaje de reflexión y descubrimiento que nos llevará a comprender la profundidad de las decisiones que Dina tuvo que tomar. Pero ahora quiero darte un detalle crucial. En el desenlace de esta historia, encontrarás una lección sobre el perdón y la redención que trasciende el dolor y la traición. Te invito a que te quedes hasta el final, porque lo que descubrirás en los minutos finales puede cambiar tu perspectiva sobre la fuerza del amor y la capacidad humana para superar las adversidades. ¿Estás listo para sumergirte en la historia de Dina y descubrir las lecciones de integridad, valentía y perdón que nos ofrece? Este video te llevará a explorar cómo las decisiones individuales pueden tener un impacto duradero y cómo la gracia y la redención pueden surgir incluso en medio del conflicto y la traición. Acompáñame en este viaje de descubrimiento mientras exploramos juntos la profundidad y el significado de la historia de Dina en el contexto bíblico. Aquí te tenemos una narrativa de su historia tomada de Génesis capítulo 34. En una jornada soleada, Dina, la hija de Jacob y Lía, decidió aventurarse fuera y explorar las tierras circundantes. Su curiosidad la llevó a encontrarse con las mujeres del país, sin prever que este encuentro marcaría un giro inesperado en su vida. Dijo Dina, en mi deseo de conocer más allá de nuestro hogar, decidí salir y entablar conversaciones con las mujeres de esta tierra. Sin embargo, mi inocente búsqueda de experiencias nuevas pronto se vio empañada por un acontecimiento que cambiaría el rumbo de mi existencia. Siquem, el hijo de Yame el Jibita y príncipe de aquella tierra, cruzó el camino de Dina en este momento vulnerable. En lugar de ofrecer amistad o comprensión, sus acciones tomaron un curso oscuro y lamentable. Siquem, cegado por sus propios deseos, se llevó a Dina y en un acto de traición, la despojó de su dignidad al consumar una relación sin el consentimiento ni el respeto debidos. Dijo Dina, mis expectativas de un día lleno de descubrimientos y nuevas amistades se desmoronaron abruptamente. Siquem, con sus acciones, sumió mi corazón en una profunda tristeza y humillación. La historia se torna sombría, y la vida de Dina se ve entrelazada con las complejidades de la vulnerabilidad y la transgresión. Sus experiencias personales se convierten en el telón de fondo de un drama humano, donde las consecuencias de las acciones impulsivas afectan no solo a los individuos involucrados, sino también a las dinámicas familiares y sociales. Dijo Jacob, al enterarme de lo ocurrido, yo, el padre de Dina, me ve sumido en la indignación y la impotencia. Me enfrento a la dolorosa realidad de la vulnerabilidad de mi hija y a la necesidad de abordar las consecuencias de este trágico encuentro. En medio de la oscuridad que se cierne sobre la historia de Dina, se plantean preguntas sobre la justicia, la redención y la capacidad de superar las adversidades.
La trama se desarrolla, explorando las complejidades de la condición humana y la búsqueda de luz en medio de la penumbra que ha caído sobre la vida de Dina. En los días que sucedieron al trágico encuentro entre Dina, la hija de Jacob, y Siquén, hijo de Yame el Jibita, una extraña transformación ocurrió en el corazón de este último. Lo que inicialmente fue un acto de impulsividad y transgresión, se convirtió en un sentimiento más profundo y sincero. El alma de Siquén se rindió ante el encanto de Dina, enamorándose irremediablemente de la joven. Dijo Siquén: la esencia única de Dina ha conquistado mi corazón, y mi amor por ella va más allá de la mera atracción. Ahora, enfrentándome a las consecuencias de mis acciones, trato de convencer a Dina de que nuestro amor puede superar las sombras del pasado. Siquén, impulsado por este amor recién descubierto, decidió expresar sus sentimientos a su padre, Yame. En un acto de sinceridad y deseo de asumir la responsabilidad, compartió con su progenitor la profunda conexión que sentía hacia Dina. Dijo Siquén a Yame: Padre, mi corazón se ha entregado por completo a Dina, la hija de Jacob. En lugar de ignorar las consecuencias de mis acciones, deseo que tomes medidas para formalizar nuestra unión. Tómame a esta chica por mujer. La propuesta de Siquén añadió una nueva capa de complejidad a la historia. Yame, enfrentado a la realidad de las decisiones de su hijo, se encuentra en una posición delicada. Por otro lado, Jacob, el padre de Dina, se ve confrontado nuevamente con la figura de Siquén, ahora presentando un amor que surge en medio de la controversia. Dijo Dina: mientras tanto, yo me encuentro dividida entre la confusión y la posibilidad de un amor que parece emerger de la oscuridad. Las cicatrices del pasado la hacen dudar, pero también se vislumbra una esperanza inesperada en medio de la complejidad. En el eco distante de la noticia que llegó a los oídos de Jacob, el patriarca de la familia, sobre el lamentable acto perpetrado por Siquén hacia su hija Dina, las emociones tumultuosas se agolpaban en su interior. A pesar del dolor que atenazaba su corazón, Jacob optó por la prudencia, tomando la decisión de guardar silencio hasta la llegada de sus hijos. Dijo Jacob: la triste noticia sobre Dina pesa sobre mi corazón, pero mis hijos están lejos, ocupados con el ganado en el campo. Mantendré silencio hasta que regresen. Jacob, en un acto de contención, decidió no revelar la devastadora noticia de inmediato. El silencio se convirtió en su refugio momentáneo, un velo que ocultaba la amargura de la realidad mientras aguardaba pacientemente. This message is sponsored by Greenlight. With school out, summer is the perfect time to teach our kids real-world money skills they'll use forever. Greenlight is a debit card and the #1 family finance and safety app used by millions of families, helping kids learn how to save, invest, and spend wisely. Parents can send their kids money and track their spending and saving, while kids build money confidence and skills in fun ways. Start your risk-free Greenlight trial today at greenlight.com/Spotify. That's greenlight.com/Spotify. La llegada de sus descendientes. Dijo Jacob: Siquén ha cometido un acto atroz contra Dina, nuestra hija. La noticia me ha llenado de tristeza, y necesito que comprendas la gravedad de la situación. La revelación desgarradora desató una mezcla de emociones en Rubén, quien se vio obligado a confrontar la realidad impactante. La familia, ahora unida por la adversidad, se embarcaría en un camino de confrontación y búsqueda de justicia. Dijo Dina: mientras tanto, yo, sigo afectada por este acto cruel, anhelaba el apoyo y consuelo de su familia en medio de la angustia. La historia toma un giro, explorando las complejidades de la relación familiar y la manera en que enfrentan juntos las adversidades.
En la trama de acontecimientos que siguió al lamentable suceso entre Siquén y Dina, Yame, el padre de Siquén, decidió buscar a Jacob para abordar la delicada situación. Dijo Yame, saldré a hablar con Jacob y tratar de encontrar una solución a este conflicto. Los hijos de Jacob, al escuchar la llegada de Yame, regresaron del campo. La noticia de la afrenta cometida por Siquén contra la hija de Jacob desató una oleada de indignación y rabia entre los hombres. Dijo uno de los hijos de Jacob, con furia eso no se hace. La afrenta hecha por Siquén acostándose con nuestra hermana, la hija de nuestro padre Jacob es inaceptable. La airada reacción de los hijos de Jacob reflejaba la profunda ofensa y el sentimiento de agravio que la familia experimentaba. La transgresión cometida por Siquén había encendido la ira de los hermanos, quienes ahora enfrentaban la necesidad de confrontar a Yame y buscar justicia por el ultraje sufrido. Dijo Jacob, mientras tanto, yo, el patriarca, me preparo para el inevitable encuentro con Yame. Las decisiones que tomaría en este momento crucial tendrían consecuencias significativas para el destino de su familia y la resolución de este conflicto. Así, entre la indignación de los hijos de Jacob y la conversación pendiente entre los dos patriarcas, la historia continuaba desenvolviéndose en un laberinto de emociones, confrontaciones y la búsqueda de una resolución justa en medio de la adversidad. En el momento en que Yame, el padre de Siquén, decidió abordar la delicada situación con la familia de Jacob, su enfoque inicial fue buscar una solución pacífica para reconciliar las circunstancias. Dijo Yame, mi hijo Siquén se ha prendado de vuestra hija, así que dádsela por mujer. Las palabras de Yame, expresando el deseo de emparentar a ambas familias, se extendieron por el ambiente. Los hijos de Jacob, al escuchar esta propuesta, se vieron enfrentados a una encrucijada entre la indignación pasada y la posibilidad de una reconciliación futura. Dijo uno de los hijos de Jacob, conteniendo la rabia, emparentad con nosotros, dadnos vuestras hijas y tomad para vosotros las nuestras. La respuesta de uno de los hijos de Jacob reflejaba una mezcla de resentimiento y una oferta de compromiso. La tensión en el aire se mantenía, ya que ambas familias exploraban la posibilidad de unir sus destinos a pesar de la afrenta pasada. Dijo Jacob, considerando la propuesta mientras tanto, yo, el patriarca, evaluó las palabras de Yame y la oferta de emparentamiento. Sus decisiones influirían en el curso de los acontecimientos y en la relación entre ambas familias. Así, en medio de las conversaciones y las tensiones, la historia continuaba desplegándose, explorando las complejidades de las relaciones interpersonales, la negociación y la búsqueda de una resolución en un momento de adversidad. En un intento por suavizar las tensiones entre ambas familias, Siquén tomó la palabra y extendió una invitación a los hermanos y al padre de Dina. Dijo Siquén, quedaos a vivir con nosotros, tenéis la tierra franca. Instalaos, circulad libremente y adquirid propiedades. La oferta de Siquén buscaba establecer una reconciliación y una convivencia pacífica entre ambas familias. Sin embargo, la sombra de la afrenta cometida contra Dina aún se cernía sobre la situación. Dijo Siquén, dirigiéndose al padre y hermanos de Dina, ojalá me concedáis vuestro favor, y yo os daré lo que me pidáis. Siquén, con un tono de súplica, expresó su deseo de obtener la aceptación y el favor de la familia de Dina. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para reparar la relación dañada y demostrar su sincero arrepentimiento. Dijeron los hermanos de Dina, entre la desconfianza y la decisión nosotros,
Por nuestra parte, nos encontramos en un dilema. La oferta de Siquén abría la puerta a la posibilidad de una convivencia pacífica, pero el dolor causado por la afrenta no podía ser ignorado fácilmente. En este cruce de palabras y emociones, la historia exploraba las complejidades de la negociación, la búsqueda de perdón y la posibilidad de restaurar la armonía en medio de un pasado doloroso. Siquén, en un intento desesperado por obtener el favor de la familia de Dina, expresó sus deseos con una oferta generosa y dispuesto a cualquier compromiso. Dijo Siquén: «Pedime cualquier dote, por grande que sea, que yo os daré cuanto me digáis, pero dadme a la muchacha por mujer». Las palabras de Siquén reflejaban un profundo anhelo y la disposición a hacer cualquier sacrificio para ganarse la aceptación y el consentimiento de la familia de Dina. La oferta de una dote generosa se sumaba a su súplica, demostrando su deseo sincero de reparar los lazos rotos. Dijeron los hermanos de Dina. Entre la desconfianza y la reflexión, nosotros los hermanos de Dina, al escuchar la propuesta de Siquén, nos encontramos en una gran incertidumbre. La generosidad de la oferta contrastaba con el pasado doloroso, y debían decidir si aceptarla como un gesto de sinceridad o rechazarla debido a la gravedad de la afrenta sufrida por su hermana. En el tenso encuentro entre Siquén, su padre Yame y los hijos de Jacob, las palabras de los hermanos de Dina revelaron una postura firme y un rechazo velado hacia la propuesta de Siquén. Dijeron los hermanos de Dina, «No podemos hacer tal cosa, dar nuestra hermana a uno que es incircunciso, porque eso es una vergüenza para nosotros». La respuesta de los hermanos evidenciaba una barrera cultural significativa. La práctica de la circuncisión se convertía en un punto de discordia, una tradición que, para los hijos de Jacob, representaba un requisito indispensable para la aceptación de Siquén como posible esposo de su hermana. Dijeron Siquén y Yame, ante la clara objeción de los hermanos: «Nosotros también nos encontramos en un gran dilema». La diferencia cultural se convertía en un obstáculo aparentemente insalvable en el camino hacia la reconciliación. La decisión sobre cómo abordar este desafío determinaría el rumbo de las relaciones entre ambas familias. En este contexto, la historia exploraba las complejidades de la convivencia entre comunidades con prácticas y creencias diferentes. La tensión cultural y moral se convertía en un factor determinante, dejando a los protagonistas ante la difícil tarea de encontrar una solución que permitiera superar las diferencias y cicatrizar las heridas del pasado. Frente a la objeción de los hermanos de Dina, la respuesta de Siquén y su padre Yame reflejó una disposición a encontrar un terreno común para superar las diferencias culturales. Dijeron Siquén y Yame: «Tan solo os la daremos a condición de que os hagáis como nosotros, circuncidándose todos vuestros varones. Entonces os daremos nuestras hijas y tomaremos para nosotros las vuestras, nos quedaremos con vosotros y formaremos un solo pueblo». La propuesta de Siquén y Yame buscaba unificar a ambas familias a través de la circuncisión, una práctica que, para ellos, era fundamental. Esta oferta representaba un intento de construir puentes y superar las barreras que amenazaban con separar a las dos comunidades. Dijeron los hermanos de Dina, en reflexión ante esta nueva condición: «Nosotros nos encontramos en un momento de reflexión». La decisión de someterse a la circuncisión implicaba una profunda transformación cultural y religiosa, y debían sopesar la importancia de este gesto en comparación con el deseo de reconciliación y la posibilidad de unir a ambas familias. En este giro de la trama, la historia exploraba la complejidad de la negociación intercultural y las decisiones difíciles que enfrentaban los personajes.
La circuncisión se convertía en un símbolo de la voluntad de encontrar un terreno común, pero también en un desafío significativo que requeriría una profunda reflexión y compromiso por parte de los hermanos de Dina. En medio de la negociación delicada, los hermanos de Dina, conscientes de la significativa condición impuesta por Siquén y Yame, expresaron sus límites con respecto a la circuncisión. Dijeron los hermanos de Dina: pero si no nos escucháis respecto a la circuncisión, entonces tomaremos a nuestra hija y nos iremos. La firmeza en las palabras de los hermanos reflejaba la importancia de sus convicciones culturales y religiosas. La posibilidad de aceptar la propuesta de Siquén dependía de un gesto que, para ellos, tenía un peso considerable. Dijeron Yame y Siquén: ante la respuesta de los hermanos de Dina, nuestras palabras sugirieron una disposición a considerar otras opciones. Aparentemente, la idea de la circuncisión no era innegociable, y la perspectiva de mantener la unión entre las familias permanecía en el horizonte. La historia tomó un nuevo giro cuando Siquén, impulsado por un sincero afecto hacia la hija de Jacob, decidió actuar en consecuencia. Dentro de la casa de su padre, Siquén destacaba como el más honorable, y su deseo de formalizar su relación con la hija de Jacob se convertía en un motor para su accionar. Dijo Siquén: estaré poniendo todo esto en práctica, porque quiero a la hija de Jacob. Yo soy el más honorable de toda la casa de mi padre. La nobleza de las intenciones de Siquén marcaba un contraste con la tensión previa entre las dos familias. Su acción, motivada por el amor, se convertía en un esfuerzo por establecer un vínculo genuino y pacífico. Dijeron Yame y Siquén: nosotros, conscientes de la presencia de Jacob y sus hijos, decidimos abordar a su comunidad para proponerle una solución pacífica y duradera. Yame y Siquén dijeron: estos hombres vienen a nosotros en son de paz. Que se queden en el país y circulen libremente, pues ya veis que pueden disponer de tierra espaciosa. Tomemos a sus hijas por mujeres y démosles las nuestras. La propuesta de Yame y Siquén, lanzada a la comunidad, añadió una nueva dimensión a la negociación en curso. La condición establecida revelaba la importancia que atribuían a la circuncisión como un acto simbólico para alcanzar la paz y la unión con los hombres de Jacob. Dijeron Yame y Siquén: pero solo con esta condición accederán estos hombres a quedarse con nosotros para formar un solo pueblo, que nos circuncidemos todos los varones, igual que ellos están circuncidados. La condición imponía un desafío significativo para ambas comunidades, pues la circuncisión se convertía en el vínculo que garantizaría la armonía entre ellos. La oferta de compartir no solo tierras, sino también costumbres, reflejaba un deseo profundo de superar las divisiones previas. Dijeron Yame y Siquén: ante la resistencia que podría surgir en la comunidad, nosotros buscamos persuadir a sus conciudadanos destacando los beneficios de la propuesta. La propuesta de circuncisión presentada por Yame y Siquén no cayó en oídos sordos, y la respuesta de la comunidad fue un asentimiento general. Todos los varones que salían por la puerta de la ciudad aceptaron someterse al rito de la circuncisión como un gesto de compromiso hacia la unión con los hombres de Jacob. Todos los varones se hicieron circuncidar, un paso significativo que reflejaba la disposición de la comunidad a superar las diferencias culturales en pos de la paz y la convivencia. Sin embargo, la trama tomó un giro inesperado al tercer día de la circuncisión. En un acto sorprendente, Simeón y Leví, hijos de Jacob y hermanos de Dina, aprovecharon la vulnerabilidad de los hombres recién circuncidados.
Armados con sus espadas, ingresaron en la ciudad sin encontrar resistencia y llevaron a cabo una violenta venganza, matando a todos los varones. Dijeron Simeón y Leví: pues bien, al tercer día, mientras ellos estaban con los dolores de la circuncisión, nosotros, Simeón y Leví, hermanos de Dina, blandieron cada uno su espada y, entrando en la ciudad sin peligro, mataremos a todo varón. En la sombra del atardecer, la ciudad antigua se vio envuelta en un lúgubre silencio tras el acto de venganza de los hijos de Jacob. Simeón y Leví, con filo de espada, acabaron con la vida de Yame y Siquén, mientras Dina, símbolo de la afrenta sufrida, fue llevada de la casa de Siquén. Los hijos de Jacob, guiados por la ira y la sed de justicia, cruzaron sobre los cuerpos sin vida y se adentraron en la ciudad que había violado a su hermana. Dijo un hijo de Jacob: aquí donde la injusticia reinó, vamos a hacer justicia. Esta ciudad pagará por lo que le hicieron a Dina. Dijo otro hijo de Jacob: pillaremos cada rincón, no dejaremos nada sin revisar. Queremos justicia para nuestra hermana y venganza por el ultraje sufrido. La oscura misión continuó mientras los hijos de Jacob saqueaban la ciudad. Sin distinción, tomaron rebaños, vacadas y asnos, apoderándose de todo cuanto la ciudad poseía, tanto en los campos como en sus recintos. Dijo otro hijo de Jacob: esto es el precio que pagan por la afrenta. Nada quedará que nos recuerde su insolencia. La violencia y la destrucción se apoderaron del lugar, mientras los hijos de Jacob no dejaron piedras sin remover en su búsqueda de retribución. La ciudad, ahora marcada por la ira, quedó despojada de su riqueza y dignidad. Dijo otro hijo de Jacob: este es el costo de violar nuestra paz. Que esto sirva como advertencia a quienes piensen en hacer lo mismo. En la penumbra de la noche, Jacob, con voz cargada de preocupación, confrontó a Simeón y Leví por su violenta respuesta a la afrenta sufrida por Dina. Las palabras del patriarca resonaron con temor por las posibles represalias que podrían derivarse de su acción precipitada. Dijo Jacob: me habéis puesto a malas haciéndome odioso entre los habitantes de este país, los cananeos y los pericitas. Dispongo de unos pocos hombres, y temo que se unan contra mí, me ataquen, y mi casa sea aniquilada. Dijo Simeón: ¿es que iban a tratar a nuestra hermana como a una prostituta? No podíamos quedarnos sin hacer nada ante tal ultraje. Dijo Leví, respaldando a su hermano: no permitiremos que nuestra familia sea humillada impunemente. Actuamos en defensa de nuestro honor y el de Dina. La escena reflejaba la tensión entre la prudencia y el impulso de hacer justicia por mano propia. Jacob, consciente de las consecuencias, se enfrentaba al dilema de preservar la seguridad de su familia en medio de la hostilidad creciente. Dijo Jacob, reflexionando: este acto ha desatado fuerzas que no podemos controlar. Necesitamos encontrar una solución que no ponga en peligro a todos nosotros. La conversación dejó entrever las fisuras en la unidad familiar, mientras las decisiones impulsivas amenazaban con desencadenar una cadena de eventos que cambiarían el curso de la historia de los descendientes de Jacob. La tragedia, tejida en la complejidad de las emociones humanas, se vislumbraba en el horizonte. Ahora te compartiremos la historia como está escrita en la Santa Biblia. Dina, la hija que Lía había dado a Jacob, salió una vez a ver a las mujeres del país. Siquén, hijo de Yame el Jibita, príncipe de aquella tierra, la vio, se la llevó, se acostó con ella y la humilló. Su alma se aficionó a Dina, hija de Jacob, se enamoró de la muchacha y trató de convencerla. Siquén dijo a su padre Yame:
tómame a esta chica por mujer. Jacob oyó que Siquén había violado a su hija Dina, pero sus hijos estaban con el ganado en el campo, y Jacob guardó silencio hasta su llegada. Yame, padre de Siquén, salió a donde Jacob para hablar con él. Los hijos de Jacob volvieron del campo al oírlo, y se indignaron los hombres y les dio mucha rabia la afrenta hecha por Siquén acostándose con la hija de Jacob. Eso no se hace. Yame habló con ellos diciendo: mi hijo Siquén se ha prendado de vuestra hija, así que dádsela por mujer. Emparentad con nosotros, dadnos vuestras hijas y tomad para vosotros las nuestras. Quedaos a vivir con nosotros, tenéis la tierra franca. Instalaos, circulad libremente y adquirid propiedades. Siquén dijo al padre y a los hermanos de la chica: ojalá me concedáis vuestro favor, y yo os daré lo que me pidáis. Pedidme cualquier dote, por grande que sea, que yo os daré cuanto me digáis, pero dadme a la muchacha por mujer. Los hijos de Jacob respondieron a Siquén y a su padre Yame con disimulo, y dirigiéndose a aquel que había violado a su hermana Dina, dijeron: no podemos hacer tal cosa, dar nuestra hermana a uno que es incircunciso, porque eso es una vergüenza para nosotros. Tan solo os la daremos a condición de que os hagáis como nosotros, circuncidándose todos vuestros varones. Entonces os daremos nuestras hijas y tomaremos para nosotros las vuestras, nos quedaremos con vosotros y formaremos un solo pueblo. Pero si no nos escucháis respecto a la circuncisión, entonces tomaremos a nuestra hija y nos iremos. Sus palabras parecieron bien a Yame y a Siquén, hijo de Yame. Y el muchacho no tardó en ponerlo en práctica, porque quería a la hija de Jacob. Él mismo era el más honorable de toda la casa de su padre. Yame y su hijo Siquén vinieron a la puerta de su ciudad y hablaron de este modo a todos sus conciudadanos: estos hombres vienen a nosotros en son de paz. Que se queden en el país y circulen libremente, pues ya veis que pueden disponer de tierra espaciosa. Tomemos a sus hijas por mujeres y démosles las nuestras. Pero solo con esta condición accederán estos hombres a quedarse con nosotros para formar un solo pueblo, que nos circuncidemos todos los varones, igual que ellos están circuncidados. ¿Sus ganados y hacienda y todas sus bestias no van a ser para nosotros? Así que lleguemos a un acuerdo con ellos y que se queden con nosotros. Todos los que salían por la puerta de la ciudad escucharon a Yame y a su hijo Siquén, y todos los varones se hicieron circuncidar. Pues bien, al tercer día, mientras ellos estaban con los dolores de la circuncisión, dos hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, blandieron cada uno su espada y, entrando en la ciudad sin peligro, mataron a todo varón. También mataron a Yame y a Siquén a filo de espada, y tomando a Dina de la casa de Siquén, salieron. Los hijos de Jacob pasaron sobre los muertos, pillaron la ciudad que había violado a su hermana, se apoderaron de sus rebaños, vacadas y asnos, cuanto había en la ciudad y cuanto había en el campo, saquearon toda su hacienda y sus pequeñuelos y sus mujeres, y pillaron todo lo que había dentro. Jacob dijo a Simeón y a Leví: me habéis puesto a malas haciéndome odioso entre los habitantes de este país, los cananeos y los pericitas, pues yo dispongo de unos pocos hombres, y ellos van a juntarse contra mí, me atacarán y seré aniquilado yo y mi casa. Replicaron ellos: ¿es que iban a tratar a nuestra hermana como a una prostituta? Ahora te ofreceremos un humilde análisis de esta maravillosa historia. En el inicio de la historia, Dina, la única hija mencionada de Jacob, se embarca en una visita a las mujeres de la región.
Su búsqueda de conexión social se ve abruptamente interrumpida cuando Siquén, el hijo del príncipe local, la observa y la lleva contra su voluntad. El acto de abuso de Dina va más allá de un acto físico violento, implica un acto de abuso total. Instagram teen accounts have automatic protections for what teens see and who can contact them, plus time management tools. And Instagram will continue adding built-in safety features to help create age-appropriate experiences. Learn more about teen accounts and Instagram's ongoing work to protect teens online at instagram.com/teenaccounts. De su autonomía y dignidad como persona. Este acto refleja el abuso de poder de Siquén, quien utiliza su posición privilegiada para cometer una agresión sexual. La humillación posterior se intensifica al destacar que Siquén no solo la abusa, sino que también la deshonra públicamente. Este incidente inicial establece un tono sombrío en la narrativa y plantea cuestionamientos profundos sobre el papel de la mujer en la sociedad de la época, así como sobre la naturaleza del poder y la injusticia. Dina, como víctima, se ve atrapada en una realidad cruel, y su experiencia resalta las consecuencias devastadoras de la impunidad y la falta de protección para las mujeres en ese contexto cultural. Este acto de abuso afecta no solo a Dina como individuo, sino que también desencadena eventos que impactarán a toda la familia de Jacob y provocarán conflictos significativos en la narrativa. Después del acto de violencia, la narrativa presenta una faceta desconcertante cuando Siquén, el agresor, desarrolla sentimientos amorosos hacia Dina. A pesar de haberla violentado y humillado, Siquén muestra un interés genuino y busca la aprobación de su padre para formalizar una relación con ella mediante el matrimonio. Esta complejidad emocional añade capas de ambigüedad al relato. Por un lado, Siquén podría estar experimentando un remordimiento genuino y un deseo de enmendar sus acciones. Por otro lado, esta aparente transformación podría interpretarse como una táctica para mitigar las consecuencias de su comportamiento inicial. La historia nos presenta un personaje cuyas acciones parecen contradecir sus propios actos, generando interrogantes sobre la verdadera naturaleza de sus sentimientos. El enamoramiento de Siquén también plantea preguntas acerca de la percepción del amor en este contexto cultural. ¿Es posible que Siquén, a pesar de su comportamiento inicial, esté experimentando una forma distorsionada de afecto? Este aspecto de la historia invita a la reflexión sobre la complejidad de las emociones humanas y cómo pueden surgir incluso en situaciones marcadas por la violencia. El desarrollo de los sentimientos de Siquén hacia Dina añade un matiz intrigante a la historia, dejando espacio para interpretaciones diversas sobre la autenticidad de sus emociones y la posibilidad de redención después de un acto tan atroz. La narrativa describe cómo Jacob responde al conocer la violación de su hija Dina. Aunque se menciona que Jacob escuchó acerca del incidente, se destaca que guardó silencio hasta que sus hijos regresaron del campo, donde estaban cuidando el ganado. Este momento de silencio en Jacob puede interpretarse de diversas maneras. Puede ser una indicación de la conmoción y el impacto emocional ante la noticia, mostrando posiblemente incredulidad ante la gravedad de la situación. La violación de su hija es un acto de violencia significativo que podría haber dejado temporalmente sin palabras a Jacob. También es plausible que el silencio de Jacob refleje una reflexión interna y una deliberación sobre cómo abordar la situación. En su papel de líder familiar, es posible que estuviera considerando las posibles consecuencias y acciones a tomar antes de expresar sus pensamientos o tomar medidas.
La respuesta inicial de Jacob agrega complejidad a su carácter y plantea preguntas sobre su liderazgo en momentos de crisis familiar. Está mostrando paciencia y prudencia al esperar la vuelta de sus hijos antes de abordar el problema, o su silencio revela indecisión sobre cómo manejar la injusticia sufrida por su hija. La narrativa revela cómo Jacob responde al conocer el acto de abuso sufrido por su hija Dina. Aunque se menciona que Jacob escuchó acerca del incidente, se destaca que guardó silencio hasta que sus hijos regresaron del campo, donde estaban cuidando el ganado. Este momento de silencio en Jacob puede interpretarse de diversas maneras. Puede ser una indicación de la conmoción y el impacto emocional ante la noticia, mostrando posiblemente incredulidad ante la gravedad de la situación. El acto de abuso sufrido por su hija es un evento significativo que podría haber dejado temporalmente sin palabras a Jacob. También es plausible que el silencio de Jacob refleje una reflexión interna y una deliberación sobre cómo abordar la situación. En su papel de líder familiar, es posible que estuviera considerando las posibles consecuencias y acciones a tomar antes de expresar sus pensamientos o tomar medidas. La respuesta inicial de Jacob agrega complejidad a su carácter y plantea preguntas sobre su liderazgo en momentos de crisis familiar. Está mostrando paciencia y prudencia al esperar la vuelta de sus hijos antes de abordar el problema, o su silencio revela indecisión sobre cómo manejar la injusticia sufrida por su hija. La propuesta de Jame en busca de la aprobación de su padre para contraer matrimonio con Dina revela aspectos interesantes sobre la trama y los personajes involucrados. En primer lugar, la necesidad de obtener la aprobación paterna sugiere la existencia de un contexto cultural o social que valora la autorización parental como un paso crucial en el proceso matrimonial. Este elemento puede ofrecer pistas sobre las normas y valores arraigados en la sociedad en la que se desarrolla la historia. La sorprendente elección de Jame de buscar una solución pacífica y una unión entre los dos grupos mediante el matrimonio y la circuncisión añade capas de complejidad al relato. La elección de la paz como objetivo sugiere que Jame es un personaje que valora la armonía y la concordia sobre los conflictos innecesarios. Además, el hecho de proponer la circuncisión como parte del proceso destaca la importancia de los rituales y las tradiciones en la cultura de estos personajes, sugiriendo que estos elementos desempeñan un papel fundamental en la consolidación de alianzas y acuerdos. El matrimonio como medio para unir a dos grupos también plantea preguntas sobre las dinámicas de poder y las relaciones entre comunidades. ¿Por qué Jame considera que el matrimonio es una herramienta efectiva para consolidar la paz entre los dos grupos? ¿Existen tensiones previas entre estas comunidades que justifiquen la necesidad de una solución tan radical? La estratagema de los hijos de Jacob revela una trama intrigante y estratégica por parte de estos personajes en busca de venganza por la afrenta sufrida por Dina. La propuesta de que todos los hombres de la ciudad se circunciden como condición para permitir la unión con Dina es un movimiento astuto que esconde intenciones más profundas. En primer lugar, la elección de la circuncisión como requisito sugiere una comprensión por parte de los hijos de Jacob de las costumbres y tradiciones de la sociedad en la que se encuentran. Este conocimiento táctico podría ser crucial para asegurar la aceptación de su propuesta por parte de la comunidad local, ya que vincula la venganza con un acto culturalmente significativo y, por ende, difícil de rechazar. La propuesta de los hijos de Jacob también pone de manifiesto su habilidad para manejar situaciones de conflicto mediante estratagemas. En lugar de optar por la confrontación directa o la violencia,
proponen una solución aparentemente pacífica que, en realidad, encubre sus verdaderas intenciones vengativas. Este enfoque sutil sugiere una comprensión profunda de la psicología humana y la capacidad de manipular las circunstancias a su favor. La revelación de la verdadera intención de los hijos de Jacob añade un elemento de suspenso y complejidad a la trama. ¿Cómo reaccionarán los hombres de la ciudad cuando descubran la verdadera razón detrás de la propuesta de circuncisión? ¿Se desatará un conflicto más profundo a medida que se desentrañen las motivaciones ocultas? Además, la estrategia de los hijos de Jacob plantea preguntas sobre la ética y la moralidad de sus acciones. ¿Es justificable utilizar artimañas para lograr objetivos personales, incluso si estos están motivados por el deseo de venganza? ¿Qué implicaciones tendrá esta estratagema en las relaciones futuras entre los diferentes grupos en juego? En conclusión, la estratagema de los hijos de Jacob agrega capas de complejidad a la trama, destacando su astucia, conocimiento cultural y habilidades tácticas. Explorar más a fondo las consecuencias de esta estrategia podría proporcionar una comprensión más rica de los personajes y las dinámicas en juego en la historia. La venganza de Simeón y Leví, materializada en la ejecución violenta de Siquén, Yame y todos los hombres de la ciudad, añade un giro dramático a la narrativa y plantea cuestiones éticas sustanciales sobre la justificación de la venganza. En primer lugar, la violencia extrema de la venganza revela la intensidad de la indignación de Simeón y Leví ante la afrenta sufrida por su hermana Dina. La reacción desproporcionada sugiere una profunda conexión emocional y un fuerte sentido de lealtad familiar. Sin embargo, también plantea interrogantes sobre la medida en que la ira puede justificar acciones tan extremas y sus consecuencias inevitables. La eliminación de todos los hombres de la ciudad, incluyendo a Siquén y a su padre Yame, amplía las implicaciones morales de la venganza. ¿Era necesario infligir tal violencia a todos los habitantes de la ciudad, independientemente de su participación en la afrenta a Dina? Esta pregunta agrega complejidad a la evaluación de la ética de la venganza y sus posibles límites. La decisión de Simeón y Leví también plantea interrogantes sobre la autoridad moral y legal en el contexto de la historia. ¿Tienen derecho los individuos a actuar como jueces y verdugos en un conflicto personal, incluso cuando la justicia oficial puede no haber sido buscada o puede ser ineficaz? Estas cuestiones plantean dilemas éticos fundamentales sobre la autotutela y el papel del sistema legal en la resolución de conflictos. Además, la venganza de Simeón y Leví podría tener consecuencias a largo plazo en las relaciones entre diferentes grupos y comunidades. ¿Cómo reaccionarán otros personajes y comunidades ante esta muestra extrema de retaliación? ¿Se desencadenarán ciclos interminables de violencia como resultado de esta acción? La reacción y preocupación de Jacob frente a la venganza ejecutada por sus hijos añaden un elemento de tensión y drama a la narrativa, y plantean preguntas sobre la responsabilidad y las consecuencias de las acciones impulsivas. En primer lugar, la expresión de preocupación de Jacob revela su comprensión de las posibles represalias y consecuencias que podrían derivarse de la violenta venganza de sus hijos. Este temor sugiere una percepción aguda por parte de Jacob de las dinámicas sociales y políticas en juego en la región circundante, así como una preocupación legítima por la seguridad de su familia en medio de un ambiente potencialmente hostil. La reacción de Jacob también agrega complejidad emocional al personaje, ya que enfrenta el dilema de equilibrar el deseo de justicia para su hija con la responsabilidad de proteger a su familia de posibles represalias.
Este conflicto interno puede proporcionar una exploración rica de la dualidad entre el deber paternal y las consecuencias imprevisibles de las acciones impulsivas de sus hijos. La preocupación de Jacob también plantea preguntas sobre la naturaleza de la autoridad paterna y su capacidad para controlar o influir en las decisiones de los hijos adultos. ¿En qué medida puede un padre ser responsable de las acciones independientes de sus hijos? ¿Cómo se siente Jacob al enfrentar la realidad de que sus propios hijos han desencadenado un conflicto potencialmente peligroso? Además, la reacción de Jacob puede arrojar luz sobre las dinámicas familiares y las relaciones entre padres e hijos en la historia. ¿Cómo afectará esta situación a la dinámica familiar en el futuro? ¿Se desencadenarán tensiones adicionales entre Jacob y sus hijos debido a esta serie de eventos? La justificación presentada por Simeón y Leví para sus acciones revela una perspectiva ética y moral que refleja la defensa de la dignidad de su hermana Dina. Al afirmar que no podían permitir que trataran a Dina como a una prostituta, los hermanos destacan la importancia de la integridad y el honor familiar en su toma de decisiones. En primer lugar, la justificación de Simeón y Leví pone de manifiesto su profundo sentido de lealtad hacia su hermana y la firme creencia en la necesidad de proteger la reputación y la dignidad de la familia. Este enfoque sugiere una conexión emocional fuerte entre los hermanos y una percepción arraigada de los valores familiares como un pilar fundamental en sus vidas. La referencia a la afrenta sufrida por Dina como prostituta también agrega una capa de crítica social y cultural a la justificación de los hermanos. Puede señalar la percepción de la mujer en la sociedad de la época y la importancia atribuida a la pureza y la honra de las mujeres dentro del contexto cultural de la historia. Esta dimensión cultural añade profundidad al análisis de las motivaciones de Simeón y Leví. Sin embargo, la pregunta ética clave es si la venganza extrema y la ejecución de todos los hombres de la ciudad son justificadas como respuesta a la indignidad sufrida por Dina. ¿Era proporcionada la acción de los hermanos en relación con la ofensa inicial? ¿Podría haberse buscado una solución menos violenta para abordar la situación? La justificación de Simeón y Leví también plantea cuestiones sobre la naturaleza de la justicia y la venganza en la narrativa. ¿Es aceptable tomar la justicia en sus propias manos cuando se percibe una injusticia? ¿Cuál es el límite ético para la retaliación, especialmente cuando implica la pérdida de vidas inocentes?